Esta mesa la hemos querido plantear en términos de redes. Ya ha salido antes, ¿no?, la cuestión. Es imposible trabajar en equidad, en convivencia y, en consecuencia, en inclusión si no trabajamos con redes expertas. Por mucho que nuestros trabajos de investigación se centren en ello, por mucho que nuestras iniciativas de innovación intenten atender la diversidad de nuestras aulas o hacerlo representativo, si no nos apoyamos de esas entidades expertas que dan voz a las personas de distintos colectivos de diversidad, difícilmente podremos hacer inclusiones adecuadas, eficaces, válidas y, sobre todo, personales. El escuchar a las personas es fundamental. Santiago sabe que en la Universidad Complutense llevamos más de un curso intentando elaborar un protocolo contra cualquier tipo de discriminación por razones de diversidad. Y se ha dado voz a las asociaciones de estudiantes, al profesorado, al PAS, pero también a las entidades expertas. Aprovecho para dar las gracias porque son esas contribuciones generosas las que hacen que podamos avanzar, y esas contribuciones generosas de todos los ponentes que habéis aceptado el estar aquí en este día, ¿no?, a pesar de las circunstancias y demás. Bueno, pues en esas redes, bueno, la Universidad Complutense estamos trabajando, no sé si nos podríamos presentar todavía al sello, por mucho que creamos que estamos dando grandes pasos en inclusión con esa visión global, ¿no? Pero estamos todavía en ese borrador de elaborar el protocolo y también elaborar el plan de inclusión. Lo que sí hemos acelerado bastante en la creación, que bueno, pues será para principio del curso que viene, en crear la unidad de inclusión. Es decir, igual que hay una unidad de igualdad, pensamos que es importante no unirla, sino tenerla diferenciada, y estamos elaborando el reglamento de régimen interno que será aprobado, ¿no?, y en la Complutense tenemos experiencia en atender la diversidad en una perspectiva bastante amplia, porque ya sabéis, ¿no?, que trabajamos en el tema de discapacidad, diversidades funcionales, dificultades específicas de aprendizaje, pero también con el colectivo LGTBIQ, con un protocolo específico para que cada persona pueda expresar su identidad como crea conveniente y todos sus papeles se faciliten para tener ese nombre, ¿no? Tenemos un programa de refugio y estamos ampliando con aspectos que tengan que ver con la diversidad sociocultural, ¿no?, para evitar cualquier tipo de discriminación. Entonces, junto al plan, estamos elaborando, como decía, ese protocolo que, aunque en un principio intentamos que fuera con el de igualdad, pensando que era importante solo tener un protocolo que facilitara el proceso, bueno, pues los sindicatos no parece que opinen de la misma manera que en los planteamientos pues más institucionales, ¿no? En consecuencia, bueno, pues la barrera la hemos superado volviendo a separarlo y plantearlo de dos maneras distintas y ya está. Entonces la guía se convertirá finalmente en protocolo. Miro a Santiago porque ha participado activamente. Bueno, pues para hablar de estas redes, precisamente, hoy tenemos tres ámbitos, ¿no? Hemos mezclado la academia, la administración y las entidades sociales. Nos va a acompañar Ruth Mestre y Mestre, que es CAP de Iniciativas en Diversidad, como vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad, ¿no? La Universidad de Valencia sí que ha planteado esa unión entre los ámbitos de igualdad, de diversidad y de sostenibilidad, es decir, la parte más social de las universidades. Además ha sido directora de la Clínica Jurídica para la Justicia Social, es decir, que tiene un amplio recorrido en todos los ámbitos que nos atañen, y va a ser la persona que nos va a hablar precisamente de esa red de universidades LGTBIQ+, que se está construyendo también para visibilizar y sobre todo para buscar espacios de acogida y seguros, ¿no?, donde las personas se puedan mostrar como son, como decíamos antes. Después intervendrá Santiago Sanz, del Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Red Acoge, que, como digo, es una de las entidades que trabaja más cercana con nosotros. Somos parte del comité asesor de su índice de diversidad e inclusión,
que está planteado precisamente con esa amplitud, ¿no?, de consideraciones, aunque hoy tendrá seguramente más que decir sobre el ámbito de la discriminación. También trabajamos mucho con ellos en la formación que tiene que ver de equipos de diversidad, de la gestión de la diversidad, ¿no? Y por último, pues Rita Gertrudis Bosajo Gori, que es la directora general para la igualdad de trato y diversidad étnico-racial del Ministerio de Igualdad, que nos acompaña hoy precisamente para poner en valor desde la administración pública todas las acciones que tienen que ver con el planteamiento de la diversidad étnico, racial, social, cultural, etcétera, que también, como hemos dicho, es como va a la cola, ¿no?, de todas las acciones que tienen que ver con la inclusión. Pues dicho eso, empezás, Ruth, con tu aportación. Muchas gracias. Bueno, funciona, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir también, ¿no?, a ver las propuestas que tenemos. Como ha dicho Mercedes, yo soy Ruth Mestre, yo soy cap de iniciatives, o sea, la que lleva la iniciativa, porque no somos servicio, no somos unidad, de momento es un programa, ¿no?, que no se sabe muy bien cómo va a aterrizar en la estructura académica universitaria, que además sabéis que cada universidad, pues, ¿no?, tiene su propio mundo. Y esta iniciativa depende, efectivamente, como has comentado, del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de la Universidad de Valencia, ¿no?, que decidieron unirlo con esta perspectiva, aunque como los recorridos son muy distintos, la unidad de igualdad va por un lado, nosotros vamos por otro, sostenibilidad también va un poco, ¿no?, discapacidad está fuera pero está dentro, entonces lo que os digo, que como cada universidad es un mundo, pues luego eso se organiza como se puede. Yo llevo en el cargo como unos dos años y medio, ¿no? Será una cosa así, será. Y bueno, imagino que conoceréis a Sara Ahmed. Sara Ahmed dice que para muchas universidades todo esto de la igualdad y la diversidad consiste en una casillita que haces tic, la tengo, ¿no? Y bueno, y de alguna manera yo tenía claro que no quería que esa fuera mi función, de legitimar una estructura y unas políticas que no tenían que ver con la inclusión, sino más bien con el ir tapando, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí yo creo que nos hemos movido mucho en estos 2 años y medio y hemos estado haciendo muchas cosas, pero creo que, y por eso nos habéis invitado, ¿no? Creo que hemos hecho muchas cosas siempre en red. Siempre hemos pensado en ir buscando con quién podemos trabajar, qué sinergias se pueden crear, primero porque estamos muy solas. Y eso es así. Somos Sela, yo y media persona más, en una universidad gigantesca, con 4 campus, con no sé cuántos mil estudiantes, donde no se había hecho absolutamente nada. Entonces, o buscas amigos y buscas amigas dentro y fuera, o te hundes en la miseria y te vas, ¿no? O sea, y te vas dando contra la pared constantemente. Entonces, nos seguimos dando contra la pared, pero como vamos juntas, no siempre se da el golpe la misma, ¿no? Y puedes ir como, ¿no?, sobrellevando esto un poco. Empezamos también con el protocolo de acompañamiento para la identidad sexual y de género, que nos costó la vida, porque lo de cambiar las estructuras informáticas cuesta un montón, ¿no? Las plataformas, sabéis que ahí es como, ¿no?, con la iglesia has topado cuando llegas ahí en la universidad, pero bueno, eso nos costó, pero se hizo, tiramos para adelante y nos planteamos, nos pilló además en pleno confinamiento, nos propusimos hacer un proyecto europeo, porque ya que no había dinero, ya que no había estructura, ya que no había medios, ya que no, pues bueno, pues vamos a llamar a Europa, ¿no? Y de aquí surge la red de la que hablaba Ignacio, y hicimos el proyecto este chulísimo, Unit Diversity, que nos planteábamos qué puede significar la igualdad LGTBI en la universidad.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de investigación, estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de visibilidad. O sea, tenemos que romper un poco, ¿no?, este mandato general de todos somos iguales para ver eso exactamente qué significaba. Y ahí, pues bueno, fuimos un montón de universidades, estaba la Complutense, estaba la de Salamanca, estaba la de Oviedo, estaba Tarragona, estaba Granada, estaba Valencia, creo que no me dejó nadie. Y hicimos un proyecto muy sólido. Yo creo que hicimos un proyecto muy bonito, tenía dos patas muy importantes, una que era más jurídica, de ver cuáles eran los estándares internacionales y eso cómo se adaptaba a cada universidad, y luego una parte sociológica para hacer un diagnóstico. Lo que estamos diciendo, no sabemos lo que hay, no sabemos lo que tenemos. Entonces, como no sabemos lo que tenemos, tampoco sabemos cuáles son las necesidades y las carencias. Está todo por hacer, ¿no? Bueno, el proyecto no nos lo han dado, nos hemos quedado ahí a las puertecitas. Esta semana nos han dicho, estábamos en lista de espera y esta semana nos han dicho definitivamente no hay dinero, lo sentimos mucho, ánimo para la siguiente. Entonces, ánimo, ¿no? Vamos a animarnos todas y todos a presentar proyectos. Pero bueno, este trabajo, yo creo que ese trabajo que lo hicimos en pleno confinamiento, ya os digo, o sea, fue todo el mes de marzo y parte de abril del año pasado, entonces nos levantábamos por las mañanas y hablábamos, ¿no? La red de universidades en esto hablábamos, era como la cotidianidad, conocéis a mis hijos todos porque pasaban por ahí en pijama, quiero decir, ¿no? Que eso también hace mucho, porque al final somos las personas las que hacemos todo esto, y eso también lo tengo muy claro, ¿no? Pero bueno, como habíamos visto que eso funcionaba, que nos llevábamos bien, que teníamos intereses, que teníamos carencias muy parecidas, que teníamos, ¿no?, que al final el sistema universitario, por diverso que sea, tenemos los mismos agujeros todos, tenemos las mismas dificultades o muy parecidas, ¿no? Y veníamos también de trayectorias parecidas, ¿no? Porque es verdad que la Complutense tenía oficina de tiempo, pero sigue estando ahí, ¿no? Como que la oficina no, o sea, como que la unidad no acaba de cuajar. Nosotros tenemos ahí una delegación que no se sabe muy bien, Salamanca también hay un delegado de rector, pero no, tampoco hay personal, entonces estamos todos un poco igual, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió digamos, ese principio de red, y cuando llegó junio dijimos, vamos a hacer un orgullo universitario, vamos a continuar el trabajo que hemos iniciado en red, el trabajo que hemos iniciado para el proyecto europeo, y hicimos un orgullo confinado chulísimo, ¿no? Con un montón de mesas redondas, está toda esa información y todas las mesas y todos los diálogos están en la web de Diversitats, que será www.uv.es/diversitats. Entonces, todas las mesas están ahí. Además tenemos un canal YouTube donde todas estas cosas también las hemos ido subiendo. Y creo que en esos diálogos ya se apuntan muchas cosas sobre las que podemos ir trabajando y sobre las que se puede seguir, o sea, avanzando, y sobre las que podemos seguir, digamos, creando red, ¿no? De ahí, de esta primera mini red del orgullo, bueno, pues intentamos también como crecer un poco, ¿no? Y este año quisimos hacerla un poco más formal, porque claro, o sea, confinados y el orgullo así de celebración y de preocupación es una cosa, pero ahora ya tenemos los contactos, ya sabemos más o menos lo que necesitamos, ya necesitamos ir formalizando, porque también esa formalización nos permite llegar a otros lugares y hacer otras acciones, ¿no? Y presentarnos de otra forma. Al final también para muchas de nosotras el hecho de tener red y de hacer cosas en la red nos legitima hacia adentro, ¿no? Porque claro, como lo dice la red, como lo hace la red, como lo hacemos con la red, eso nos da como un espacio de trabajo que de otra forma no tendríamos, porque seríamos pinipón, que Sela y yo decimos eso, parecemos pinipón haciendo cosas, ¿no? Pero de repente llega la red y como que te legitima en todas las acciones que estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ahora somos muchas más universidades y también cuesta más de mover y cuesta más de arrancar, ¿no? Pero estamos ahí, estamos en un proceso de formalización y uno de los debates fue cuáles son las diversidades que tenemos que tener en cuenta, porque yo soy cap d'iniciatives en materia de diversidad afectivo-sexual, familiar, de género, étnico-cultural y religiosa. Yo llevo 5.
5 lobitos tiene la loba. Entonces, claro, desde Valencia sí que queremos que esto se lleve, ¿no? O sea, que todas esas diversidades estén ahí y que se haga ese trabajo interseccional, ¿no? De entrada. Pero al final la red se va a quedar como una red LGTB porque es lo que compartimos, ¿no? Lo que tenemos en común todas las personas que estamos en la red, ¿no? Hay otras universidades en las que todavía no se han planteado, por ejemplo, la diversidad étnico-cultural como un factor a tener en cuenta en esta lucha por una justicia social universitaria, digamos, ¿no? Por simplificar. Luego hemos hecho también red interna. Y por lo que os digo, ¿no? Porque si no al final estás muy sola y esa red interna también nos permite poner patas y apuntalar proyectos que de otra forma sería muy complicado hacer, ¿no? Primero hemos generado el grupo de amigos y amigas de Diversitats. Y entonces tenemos ahí un grupo de militantes, ¿no? Incondicionales, ¿no? De gente que sabes que o le afecta, o lo investiga, o es aliada, o por lo que sea le interesa, quiere participar, quiere hacer cosas, piensa que la universidad necesita, ¿no? que le demos un meneo entre todos, y está ahí. Y entonces hemos creado ese grupo de amigos y amigas a los que mimamos, ¿no? Y de vez en cuando quedamos, vemos, nos preocupamos. Si hay que hacer algo de formación al PDI, de formación al PAS, de formación al estudiantado, buscamos entre esta red de amigos que ya sabemos que están ahí. Sí, ¿no? Quiero decir, esas cosas las cuidamos porque sabemos que esta gente es la gente que en un momento dado va a apoyar cualquier proyecto que nosotras queramos llevar adelante, ¿no? De ese grupo de amigos, a ese grupo de amigos y amigas los pusimos a trabajar en algo un poco más complejo, que era como, vamos a ver, líneas o políticas que podríamos diseñar dentro de la universidad, ¿no? Teniendo en cuenta esos cinco ejes de diversidad que trabajamos. Y de los grupos de trabajo, bueno, de lo que salió de esos grupos de trabajo iniciales, pues queríamos ver políticas de sensibilización, política antidiscriminatoria, qué hay que hacer en materia de investigación, qué hay que hacer en docencia, qué hay que hacer con el estudiantado, ¿no? De todo eso, al final lanzamos un proceso participativo para elaborar un plan de diversidad, un plan de inclusión que comentabas tú, ¿no? Que sería nuestro primer plan de igualdad en la diversidad. Estaba abierto a toda la comunidad universitaria, se podía participar, es decir, podían participar el estudiantado, PDI o PAS, sin distinción ni nada, cada personita participaba las veces que quería en las sesiones que querían. Claro, pandemia, todo online, ¿no? Y cómo se mantiene eso vivo y cómo mantienes el interés y cómo así todo, o sea, ha sido difícil, ¿no? Ha sido una cosa difícil y creo que también nos está afectando a todas y a todos los que trabajamos en red. Porque es verdad que el online tiene cosas muy buenas, que es que te permite relacionarte con fulanita que está en no sé dónde, pero también es agotador, estamos todo el día con los ojos así de pantalla, no se termina, no hay bastantes horas en el día, entonces esto, una cosa así, un proceso así, o te interesa mucho o a la segunda reunión ya no vas, ¿no? Con todo, 95 personas han participado, que me parece que, vale, la universidad tiene muchísimas más, obviamente, no es representativo, pero me parece que 95 personas participando de gratis en una cosa así, por la mañana y por la tarde, me parece que no está mal, ¿no? Que te dice que sí que hay, que en otras condiciones esto habría sido un proceso muchísimo más vivo, más bonito, más todo. De ahí hemos sacado nuestro primer borrador de plan, ahora veremos lo que se puede y no se puede, porque esto es como la carta a los reyes, ¿no? Todo era posible y ha sido muy bonito porque como cada quien participa desde su baldosa, han salido cosas que si los procesos se hacen solo desde arriba, no surgen, ¿no? Es decir, el estudiantado te ha dicho cuáles son las necesidades, el profesorado ha dicho cuáles son las necesidades y ahí ha participado gente muy diversa, ¿no? Había gente con discapacidad que participaba y decía, bueno, pero es que esto tal, ¿no?
que también damos por hecho que solo se tiene una discapacidad, ¿no? No se es también a lo mejor diverso en otras cosas, ¿no? Entonces, esa interseccionalidad ya ha salido de ahí y ya se ha señalado la necesidad de trabajar desde esa perspectiva y el ir coordinando servicios, que también la universidad parece que es como los departamentos ¿no? y las materias. Es como, yo soy de filosofía del derecho, entonces a mí no me hables de penal porque no sé, ¿no? Y los servicios universitarios un poco funcionan así. Yo hago igualdad hombre-mujer, a mí no me cuentes otra cosa porque no me afecta, ¿no? Entonces, es un poco el romper eso porque la vida no es así. Y todas lo sabemos. Entonces, es acercar los servicios a quien se debe y no hacer que el alumnado o las personitas que tienen que recibir ese servicio se adecúen al servicio. Pero bueno, eso también cuesta un montón, ¿no? Entonces, desde ahí hemos ido creando también esas redes con los otros servicios universitarios con los que sabemos que necesariamente nos vamos a encontrar, ¿no? Con los que podemos trabajar y con los que nos vamos a encontrar y con los que queremos ir creando estas cosas, ¿no? Por ejemplo, con discapacidad trabajamos un montón, porque ahora estamos repensando el código de buenas prácticas y de buen trato, digamos, ¿no? Que lo teníamos solo diseñado para los micromachismos y para las, ¿no? Bueno, pues lo vamos a ampliar y lo vamos a ampliar para que la LGTB-fobia esté fuera del aula, para que el capacitismo esté fuera del aula, para que el racismo esté fuera del aula y no solo el sexismo, ¿no? Porque además ese sexismo se cruza con todo esto demasiadas veces y a lo mejor en la guía de buenas prácticas las agresiones que sufren las lesbianas no estaban recogidas como un tipo de, ¿no? Machismo o ellas no se veían ahí reconocidas. Entonces, estamos trabajando con otros servicios que nos aportan esas otras perspectivas. Entonces, estamos con discapacidad, por ejemplo, pero también con relaciones internacionales, porque tenemos un montón de estudiantado a los que les afecta la ley de extranjería, que como no son de movilidad, es decir, como no son Erasmus y de programas de movilidad, sino que son estudiante general, pero el estudiante general, el estudiantado que viene de fuera, se queda como diluido, porque a lo mejor es un 4%, entonces no hay línea específica, pero claro, por ejemplo, durante el confinamiento tenían un montón de problemas para mantenerse, ¿no?, sanos mentalmente. A estos nadie los retornó a sus países de origen, nadie pensó, ¿no?, qué necesidades podían tener, nadie pensó si se le termina el permiso de residencia estando confinado, qué va a hacer, si no va a poder presentar el trabajo de fin de... Quiero decir, todo esto, entonces, necesariamente son relaciones que tenemos que crear con el Servicio de Relaciones Internacionales y con ver cuáles son las necesidades que tiene ese estudiantado, que normalmente es ignorado por el Servicio de Relaciones Internacionales o por el de estudiantes, ¿no?, que no lo piensan. Entonces, queríamos ser como un poco la bisagra que está ahí, que conecta estas necesidades, que visibiliza en un momento dado problemas específicos que de otra forma no se habían visto, no se habían puesto de manifiesto, y que propone por lo menos estrategias conjuntas, ¿no? De momento no hemos resuelto el problema, pero ya sabemos que está ahí, ya está sobre la mesa, y hay 2 vicerrectorados que lo saben, que les ronda, y a lo mejor tardamos 3 años en resolverlo, pero por lo menos se ha puesto en la agenda política de la universidad el gestionar estas cuestiones, ¿no? Y eso se hace también trabajando, digamos, en red dentro de la universidad, ¿no? El llamando a las puertas adecuadas para que eso también se coordine. Luego también fomentamos muchísimo el asociacionismo de estudiantes, porque nos parece fundamental. Nos parece que el estudiantado está en general despolitizado y que hay que moverlo. Y que hay que moverlos alrededor de estas cuestiones. Y que uno puede hacer voluntariado y puede hacer asociacionismo dentro de la universidad y no pensar en la universidad como algo por lo que yo paso 4 años y luego me la piro, ¿no? O sea, no, es un momento de formación y es un momento en el que tú también puedes aprender y transformar eso mismo y formar parte de algo, ¿no?, más grande
y eso te lo vas a llevar después, ¿no? Pero no, el asociacionismo de estudiantes nos parece que es importante también a la hora de vindicar todas estas cosas, porque todo este trabajo que estamos haciendo, la idea es que mejore la vida del estudiantado, ¿no? Yo no lo hago para yo tener un sexenio más, porque ya sé que no lo voy a tener y que igual, vamos, ni publico, ¿no? En todo este tiempo. Entonces, para ti no es para la casa, y la casa es el estudiantado, y es esta idea de la formación de la persona no solo para servir al mercado, ¿no? Sino en realidad el transformar esto y el crear ciudadanos que tienen un mínimo de conciencia crítica. Entonces, ahí también estamos como pampering, ¿cómo se dice esto? Bueno, mimando mucho, ¿no? Las asociaciones de estudiantes que tenemos estudiantado que está organizado, digamos, del arco iris, pero no tenemos, por ejemplo, el estudiantado gitano no está asociado y muchas veces no quieren ni visibilizarse, entonces eso ya nos dice qué problemas hay, qué racismo hay, qué estructuras hay que transformar. Y el estudiantado que viene, por ejemplo, de América Latina para hacer posgrados tampoco está asociado. Entonces, todo eso sí que queremos organizar, ¿no? De alguna manera, auparle para que estos problemas vayan saliendo, porque yo no me lo sé. Quiero decir, si nosotros nos dimos cuenta de que había ese problema, es porque un estudiante dijo, me ha pasado esto. Y dijimos, pues si te ha pasado a ti, seguramente le ha pasado a mucha más gente, ¿no? Entonces, ¿no? Esto de crear conciencia de toda la vida a través de las asociaciones, pensamos que es fundamental hacerlo, ¿no? Y bueno, hacia afuera también estamos haciendo trabajo en red. Es decir, la universidad al final, esto también se puso como muy de moda. Yo aprendí, cuando era directora de la clínica jurídica, aprendí que tienes que hablar el lenguaje del poder si quieres hacerte un hueco, ¿no? Que tienes que hablar el lenguaje de la universidad en el momento en el que tú estás. Si a tu universidad ahora lo que le interesa es la inclusión, lo que tú haces es inclusión. Si le interesa APS, claro, si le interesa aprendizaje y servicio, lo que tú haces es aprendizaje y servicio. Es decir, tienes que saber cuál es el lenguaje y cuál es la política que dirige a ese equipo rectoral para tú decir, efectivamente, yo soy la que más, ¿no? Yo la que más. Entonces, y creo que eso es importante. Es importante identificar cuál es ese lenguaje del poder y hacer el juego para poder ir avanzando en las cosas que queremos. Entonces, si ahora es inclusión, pues todos hacemos inclusión y vamos a explicar hasta qué punto lo nuestro es inclusión, ¿no? Y entonces, eso lo digo porque cuando yo hacía clínica, cuando yo era directora de la clínica, lo que había que hacer era aprendizaje-servicio, ¿no? Y había que estar en relación con la sociedad, ¿no? Y entonces ahora parece que es un poco como que ya se ha pasado de moda. Y yo creo que no, yo creo que es fundamental que las universidades estén en contacto con lo que ocurre en la sociedad y que nuestro estudiantado tenga contacto con las asociaciones que están haciendo cosas importantes ahí fuera, ¿no? Que eso no es también como lo que va a pasar después, esto es lo que pasa ahora. Y tú, si estudias, el sentido de tu estudio, de tu investigación y de todo, es eso que ocurre fuera del aula. Entonces tienes que estar en contacto constante, ¿no? Entonces nosotros procuramos esa red de ONGs, de asociaciones, de tal, que están ya haciendo cosas interesantes fuera, mantener un contacto y proponer actividades conjuntas, ¿no? Para que vean también que eso que te pasa, eso que tú ves o eso que tú tal, no es algo que termina aquí, sino que tiene una proyección y que tiene una relevancia más allá de eso. Bueno, voy a ir terminando ya. De nuestro plan, como os digo, no sabemos a dónde, qué nos dejarán hacer y qué no nos dejarán hacer, ¿no? Porque estamos en esta primera fase de elaborar el proyecto. Lo que vamos presentando es el diagnóstico. Hicimos un primer diagnóstico
sobre diversidades LGTB y etnoculturales entre el estudiantado únicamente de la Universidad de Valencia. Lo hemos hecho en 2 fases para cubrir distintas áreas de procedencia, por decirlo así. Y bueno, está muy bonito, no sé quién se lo leerá, es muy interesante. Mucha gente nos dice, por ejemplo, el estudiantado LGBT, que también lo has comentado tú, ¿no? Comentaba que sí que vivía en la universidad como un espacio de libertad y de acogida, aunque hubiese todavía muchas cosas por ahí por hacer. El estudiantado racializado no lo vive así en absoluto, en absoluto. Y dicen que siguen siendo utilizados como ejemplo de todo lo malo. Entonces ahí hay mucho que hacer, porque tú hablas con nuestros compañeros y nuestras compañeras profes, y como nadie es racista, nadie es LGTB, no, nadie, y además esto pasa en el aula, y yo lo mío tiene que ver con, no sé, con las finanzas, pues no me afecta, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo inmenso, ya no con el estudiantado, sino con el profesorado. Yo donde veo el hueso duro de roer es ahí, es en el profesorado. Y ese sí que nos va a costar más de cambiar. Creo que no me he dejado nada, pero si me he dejado algo, Sela me lo dirá. y lo dejo aquí para que, si queréis preguntarme algo. Yo creo que te han quedado pinceladas, que seguro que ha provocado alguna cuestión. Creo que en relación con la parte que has contado y la decisión y la alteración Monet, que es más clara de estas cosas, pero en relación con lo que estabas terminando, pones en evidencia algo que creo que es importante, hacer cosas con el profesorado que había. Pues nosotros hemos estado haciendo cosas. A ver, en la Universidad de Valencia al profesorado Nobel, o sea, los que acaban de llegar, se les hace un curso como, ¿no? de capacitación mínima, ¿no? Porque claro, tú acabas la carrera o acabas el doctorado y no tienes ni idea de cómo se da clase. Entonces, el vicerrectorado metió un curso de igualdad, diversidad, sostenibilidad, la discapacidad, y entonces ahí tenemos 2 horas. O sea, diversidad tiene 2 horas, igualdad a lo mejor tiene 3, ¿no? Y son 2 horas en las que tú puedes plantear cualquier cosa, ¿no? Claro, también es difícil ahí que planteas, porque tú en 2 horas no vas a llegar y les vas a decir sois todos unos tal, sois todos unos cual, y esto qué es, ¿no? Entonces nosotros optamos por decir, bueno, imagínate que ocurre esto en el aula, que un alumno le dice a otro tal, ¿no? O que estáis trabajando tal cosa y esto surge. ¿Cómo gestionas todo ese conflicto? Bueno, pues desde quien te dice eso conmigo no va, yo no tengo por qué saber, yo no tengo por qué decir, hasta quien te dice, eso a mí me ha pasado, lo resolvimos así, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un momento importante, primero porque tú tomas la temperatura de lo que tienes, ¿no? Y también de estos nuevos contratos que se van haciendo, a quién se van haciendo y si no podríamos elegir un poco mejor, ¿no? ¿Cuáles serían esos criterios? Hombre, claro, a mí alguien que me dice que yo eso no va conmigo, perdona, pasa en el aula, tú eres la autoridad, pues algo tendrás que hacer, porque si no, estás permitiendo, estás autorizando todos esos discursos y todas esas actitudes, entonces algo, ¿no? Entonces, te permite tomar esta temperatura y también te permite construir desde ellos las soluciones, ¿no? Las posibles vías de acción. Yo no tengo la solución, yo quiero decir, yo qué sé, y a ver, yo estoy en Derecho y estoy en cuarto, y entonces eso me puede pasar, ¿no? En un contexto determinado. Ahora, en primero, en Física, pues yo no sé lo que haría, pero a lo mejor el que está en Física sí, porque sabe el tipo de gente que tiene, el tipo de reacción y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso me parece importante, porque ahí también ellos mismos se daban cuenta de lo que había alrededor, ¿no? Del percal, y
digamos, de la autoridad que tienes, ¿no? Del poder que tú tienes de transformar las cosas, ¿no? Que no viene solo de que haya una norma que tal, sino que tú, desde tu propia acción, con una cosa así de pequeñita, puedes hacer que 50 estudiantes cambien de mirada, ¿no? Entonces, esa me parece que es una vía de entrada fundamental. Y luego, pues no lo sé, porque muchas veces mucha gente se apunta por el ticking box, ¿no? Entonces, y eso es muy difícil, o sea, yo creo que es importante porque a lo mejor alguien se entera de algo y le resuena en algo, y en ese sentido yo creo que no hay que dejar de hacerlo, pero creo que también hay que ser más claro pues, con los protocolos y con las cosas, ¿no? Nosotras ya hemos conseguido, nos ha costado 2 años y medio, no os digo más. Nos ha costado 2 años y medio conseguir un protocolo de acoso que sí que cubre todos los acosos discriminatorios, ¿no? Es decir, cubre el acoso sexual por razón de sexo y todos los acosos discriminatorios que pueden ser pues, por discapacidad, por LGTB-fobia, racistas, lo que sea, ¿no? Quiero decir, que ahí, claro, los sindicatos, fatal, porque lo habéis mezclado todo, y digo, bueno, tú dentro ya te apañarás. O sea, lo que hemos hecho es que cada agresión tiene una comisión distinta que gestiona el caso. Pero yo, si me ha pasado eso, no tengo que ir pensándome a qué ventana voy. Tiene que haber una ventana y ya la institución de puertas adentro que se aclare. Bueno, nos ha costado un montón. Le ha parecido mal a muchísima gente. Pero está ahí. Y nos decía un compañero, o sea, un profesor nos decía, es importante, con independencia de que se aplique o no se aplique, es importante que esté, que la universidad diga institucionalmente, esto no, y que el estudiantado sepa que si eso pasa, tienen la vía y que se va a ir y se le va a decir al profesor de turno, perdona, pero tú en tus clases de penal no puedes poner de ejemplo siempre a los gitanos como delincuentes. O sea, mira a ver cómo lo haces, ponte una película de gángsters americanos, pero, quiero decir, no sé, pero cambia, ¿no?, el chip. Entonces, son acciones institucionales y pequeñas acciones que también tienen mucho de simbólico, pero que pueden ir transformando poco a poco, ¿no? Y luego yo también estoy con Ignacio, yo creo que hay que visibilizar y que hay que ir, o sea, con pegatinas o con lo que sea, es decir, esto aquí no se puede, tenemos un protocolo trans, entonces lo siento, pero esto, ¿no?, determinadas cosas aquí no se pueden, tenemos el protocolo de acoso, esto aquí no se puede, y ir señalando cuáles son esas actuaciones y esas acciones que sí. Y luego creo que hay que premiar a la gente que lo hace bien. Y ese premiar puede ser lo que sea. O sea, hacer una premia de premios porque tal secretaría de departamento lo hace genial, porque la matrícula de tal centro, vamos, se le ocurran un montón en la matrícula de las chiquillas, ¿no?, de las personitas trans, lo que sea, pero hay que visibilizar, hay que dar, ¿no?, hay que y que sea motivo de alegría, ¿no? No solo ir con la sanción, con el no, sino que sea algo que tú quieres hacer porque mola, ¿no? Y por eso mimamos el grupo de amigos, ¿no? Porque tiene que ser algo que te apetece y que ves y que ahora se te ocurre y ahora no sé qué y ahora me junto con ¿no? Y vas haciendo la bola de nieve. Que la bola sea la buena, ¿no? Que sea buena. Me ha gustado mucho lo de las redes internas, redes externas. Al final hay redes internas y redes externas, hay redes laterales, hay redes transversales. Una red participa de otra red y esto es lo que nuestro día a día en las organizaciones es trabajar en red. Y entonces creo que yo lo que voy a intentar es hacer referencia siempre a ese trabajo en red en las cosas que hacemos. Voy a dar un repaso a cómo trabajamos en Red Acoge en igualdad de trato. El concepto de igualdad de trato nos gusta mucho porque no es solo trabajar contra la discriminación, sino promover una cultura que favorece, que valoriza la diversidad. De hecho, nuestro lema es la diversidad es un plus. Y aunque he venido yo, somos bastantes compañeras las que estamos trabajando en este tema. Así que yo voy a hablar de mis proyectos, pero también de los que llevan mis compañeras, pero menos porque no los conozco tan en profundidad.
Así que voy a intentar siempre hacer referencia a ese concepto de red. Y voy a intentar hablaros, voy a hacer una pequeña presentación de qué es Red Acoge, cómo trabajamos la diversidad en nuestra organización, cómo planteamos nuestro trabajo en red, qué cosas hacemos de nuestro trabajo en red, y la parte de incidencia política que para nosotros es muy importante, y qué cosas nos preocupan relacionados con la diversidad y con la igualdad de trato. Vale, pues Red Acoge, además nuestro propio nombre lo dice, somos una red, ya empezamos con la red. No es una entidad, son 21 entidades que se organizan, independientes en todo el territorio español, está ahí el mapa, que se organizan en una red federal, en una red nacional, que es donde yo estoy trabajando, en la oficina técnica de esta red, que lo que hacemos es dar apoyo a estas 21 organizaciones federadas. La misión de Red Acoge es promover los derechos de las personas migrantes, trabajamos con personas migrantes, y ahí trabajamos a 2 niveles. Por una parte, haciendo lo que le llamamos protección internacional, que es pues acogida, asesoramiento, empleo, formación, directamente satisfaciendo necesidades de las personas migrantes. Y la otra gran área, que es donde yo me incluyo, donde yo trabajo, es la que tiene que ver con la inclusión, la promoción de derechos, la promoción de la diversidad. Y en ese área, bueno, quiero decir, he dicho que este año hacemos 30 años. Bueno, yo llevo bastantes menos, yo llevo un par de ellos, pero la organización hace 30 años, que son unos cuantos, sobre todo siendo red, que es... La gestión de la red es mucho más complicado que si fuera una organización vertical, ¿eh? O sea, esto es un trabajo de consenso constante. Muy bien, pues... Sensibiliza, por ejemplo, es uno de los proyectos que tenemos, que lo lleva una compañera mía, María, y ha hecho referencia Mercedes a él. Lo que pretende es promover la diversidad en la empresa. Han creado un índice I más C, D más I, perdón, que de alguna forma cuantifica cómo tu empresa está comprometida y aplica políticas para favorecer la diversidad. Y además tiene una red de empresas, la red más D, perdón, que es un espacio de encuentro entre empresas que están preocupadas por la diversidad. En este proyecto hay un consejo asesor donde participa la delegación para la diversidad de la Complutense, con lo cual primer punto de encuentro con la universidad. Y bueno, podéis acceder a la web, tiene una página web específica. Yo no voy a hablar mucho del proyecto porque yo no lo llevo, y quizá Mercedes pueda tener más información incluso que yo, pero es una iniciativa que nos gusta mucho porque vamos a trabajar directamente en las empresas. Otro proyecto, otra cosa que hacemos en Red Acoge, relacionado con esto, es participamos del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación, que es un servicio nacional que depende del Consejo contra la Eliminación Racial o Étnica, que depende del Ministerio de Igualdad. Que aquí está Rita, que es directora general, depende además de tu dirección general, ¿verdad? Y que tú vas a hablar del después. Pues aquí es otro ejemplo de red. Aunque es un servicio público, la gestión es en forma de licitación y lo gestiona 9 organizaciones a nivel estatal que gestionamos las antenas autonómicas de este servicio. Este servicio está pensado para que cualquier persona que sufra cualquier caso de discriminación pueda ir a esas oficinas y ahí se le hará un acompañamiento, un asesoramiento y se tratará el caso. Se intentará remediar con el agente discriminador y en caso de que tengamos que llegar a juicio, nosotros ahí ya no podemos, pero este año se ha metido la parte de la posibilidad de crear litigios estratégicos para casos muy particulares, pero que por ahora no lo hemos utilizado y que yo creo que Rita tú vas a hablar más de eso. Nosotros como Red Acoge gestionamos 2 antenas, que es la de Castilla y León, con la oficina en Valladolid, y La Rioja. Y ahí también tenéis la página web del servicio, que tenéis toda la información. Tercera pata, aquí se me ha... No.
Antes de hablar de este, voy a hablar de otro, que se llama, de otros dos, que no están en esta presentación porque he cargado la versión antigua. Otro proyecto que se llama Inmigracionalismo, que lo que queremos es identificar malas prácticas en medios de comunicación en el mundo del periodismo en relación al tratamiento de personas migrantes. Entonces eso también es un proyecto que se hace en lo que son 11 oficinas de Red Acoge, y ahí es un equipo multidisciplinar el que analiza medios de comunicación, identifica malas prácticas y hace informes y hace también formación, asesoramiento, propone buenas prácticas, etcétera. Y otro proyecto, y también he hecho referencia antes, es el de aprendizaje-servicio. Nosotros esto lo acabamos de meter este año como una apuesta institucional por esta metodología, que precisamente por lo que como hablaba la compañera de esa importancia del asociacionismo estudiantil, la importancia del asociacionismo al final es la importancia de la ciudadanía comprometida, de que nada nos es ajeno, y entonces trabajar con chavales en centros escolares y en las universidades con esta metodología, que al final lo que haces es implicar al alumnado en estos temas, estás creando ciudadanía comprometida. Y ya el siguiente es este de igualdad de trato, que es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Inclusión, y aquí trabajamos a dos niveles también. Por una parte, la denuncia, cualquier caso de discriminación, puedes venir a las 13 oficinas que gestionan el proyecto, y nosotros te vamos a acompañar, y como lo mismo que hacemos con el servicio de atención a víctimas, pero esto más centrado en personas migrantes. Y entonces, por una parte está la denuncia y por otra parte está la promoción de esa cultura de igualdad de trato. Entonces, para eso tenemos acciones de sensibilización dirigida a personas migrantes, dirigida a población general y dirigida a centros educativos. Esos son nuestros tres objetivos, público objetivo. Y en ese público objetivo de centros educativos también estamos metiendo el APS como metodología de intervención. Hemos empezado este año con otra colaboración con la universidad, que luego voy a hablar un poco más de las colaboraciones y de las redes. En este proyecto ya lleva tiempo, es un equipo de 13 personas, 13 técnicas muy comprometidas, muy interesante, y sobre todo lo más interesante es que muy multidisciplinar. Es multidisciplinar, no puede ser muy o poco multidisciplinar. Es multidisciplinar, hay gente de derecho, de pedagogía, de psicología, de periodismo, con lo cual es un grupo que, aparte de hacer su trabajo en su localidad, además trabaja en red con las otras oficinas, y estamos continuamente con una retroalimentación súper interesante. La verdad es que el grupo de correo es muy intenso, pero muy interesante. Cada una de esas oficinas, en su territorio, crea redes con los agentes del territorio. Entonces, digamos que es otra vez como una muñeca rusa, que cada muñeca lleva varias muñecas dentro. Entonces, no lo he dicho, por ejemplo, con el Servicio de Asistencia a Víctimas del Ministerio, en cada localidad también hay una mesa territorial que coordina las asociaciones que trabajan en estos temas en ese territorio. Otra red, esta es otra red, son redes superpuestas que al final se retroalimentan y crean sinergias muy interesantes. En el marco de este proyecto, además, tenemos la aplicación móvil Alerta Discriminación, que es gratuita, por supuesto, que te la puedes bajar al móvil, y si eres víctima o testigo de algún caso de discriminación, nos lo puedes hacer llegar. Nosotros, cuando nos llega ese caso, lo derivamos desde la oficina de Madrid, lo derivamos o a nuestras oficinas del proyecto, o si no tenemos oficina en la localidad que ha pasado, se lo derivamos al Servicio de Asistencia a Víctimas, con lo cual otra vez nos vamos coordinando. También generamos conocimiento, hacemos informes. Yo he traído unas copias de este informe que lo sacamos en noviembre, y además tuvimos el honor de que Rita hiciera la presentación oficial en un webinar que hicimos en noviembre. Aquí hay estadísticas, pero también hay hay artículos de contenido, pues, sobre la discriminación en tiempos de pandemia, el Sistema de Naciones Unidas relacionado con la discriminación y una serie de cosas. Entonces también tenemos esa pata de crear conocimiento. Otra vez,
esta publicación no es solo de lo que hacemos. Aquí ha participado autores de redes internacionales, de otras organizaciones, porque lo que buscamos siempre es ir completando nosotros no llegamos a todo, buscamos los que más saben de cada cosa. Y siempre, es verdad que la colaboración entre organizaciones siempre es súper gratificante, súper fácil y siempre hay mucha disposición a colaborar. Y nuestro último juguete, que a mí me encanta, es este portal, el portal nodiscriminación.org, que lo que pretende es ser un portal de recursos, un centro de referencia para, si tú quieres trabajar en temas de discriminación, tiene 5 categorías, centros educativos, sensibilización en general, atención a víctimas, igualdad de trato y ahora, bueno, podéis entrar. En cada categoría lleva poco tiempo, entonces todavía hay como unas 100 entradas, pero cada vez vamos a ir metiendo más. Y lo que os invitamos es a que si conocéis algún material que penséis que puede estar aquí, que debería estar aquí, nos lo hagáis llegar por el formulario del portal para ir enriqueciéndolo. Y obviamente aquí lo que hacemos es coger materiales de todas las organizaciones, instituciones, administraciones que nos encontramos que tengan algo que ver. No nos apropiamos del material, sino que lo que hacemos es derivar a la página web donde está de la organización. De forma que otra vez estamos en una red informal, en una red sin amorfa quizá, no está establecida, pero sí que estamos trabajando con ese espíritu de colaboración. Bien, trabajo en red, para entrar más en detalle. Aquí a la izquierda tenéis todas las redes con las que participa Red Acoge. Hay nacionales, internacionales, pero esto no es Red Acoge. Cualquier organización del sector está metida en miles de redes. Y como os decía antes, hay redes que se superponen con otras. O sea, hay un grupo de asociaciones, las que estamos en el servicio de atención a víctimas del Consejo, que coincidimos en muchas redes y al final muchas veces no sabes en qué reunión estás, porque las personas somos las mismas, luego con otras más, pero al final parece que estamos siempre los mismos, pero la verdad es que el trabajo en red está en nuestro ADN y ahí está todas las que participamos. Esas redes de la izquierda son más de organizaciones, pero con las universidades también trabajamos mucho. A nivel territorial, cada organización federada de Red Acoge tiene colaboraciones con las universidades de su provincia. Pero a nivel nacional, con la Complutense, últimamente estamos trabajando muchísimo, con lo del Consejo Asesor del proyecto Sensibiliza, con el protocolo que estáis elaborando, que hemos participado y que nos ha encantado, o sea que no es nada generoso, sino que lo hacemos porque nos gusta. Con la Facultad de Educación ahora estamos teniendo mucha comunicación marcada en el aprendizaje-servicio. Estamos trabajando con alumnado en prácticas para elaborar materiales pedagógicos orientados a los proyectos de aprendizaje-servicio. También con la UNED, con la Facultad de Sociología, vamos a tener también ahora algunas colaboraciones para hacer investigaciones, ir más a profundizar en cosas concretas que luego os voy a contar cuáles. Con la UNED, con la Facultad de Educación también tenemos mucho contacto y participamos en espacios relacionados con la interculturalidad, aquí también con mucha carga de aprendizaje-servicio. Con la Universidad de Valladolid, pero no solo, vamos a empezar una colaboración en el marco de las clínicas jurídicas que comentabas. Y no solo a nivel nacional, queremos también dar el paso a la red europea, que además una compañera tuya está en el patronato o en la junta directiva de la red europea, ¿no? Sí, pues queremos establecer una colaboración. Estamos hablando ahora con la gente de Valladolid, con Elena. Bueno, sí. Con esto estuvimos el otro día. La idea es que establezcamos colaboraciones con las universidades en el marco de estas clínicas jurídicas, que sí que son APS, pero que el servicio se adapta muy bien a nuestras necesidades. Y queremos plantear un proyecto europeo con la red europea, que vaya un poco más allá. Y
Y bueno, y con la administración la verdad es que continuamente estamos colaborando y estamos estableciendo relaciones a nivel local con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, con los ministerios tenemos, por ejemplo, con el de Igualdad estamos todo el rato hablando, y con las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por medio del Consejo también estamos empezando a tener cierta relación complicada, pero porque ese es uno de los temas que nos preocupa. Otra de las patas que también trabajamos siempre en red, porque no puede ser, o se trabaja en red o no se puede hacer nada, es la incidencia política. Y relacionada con el tema de la diversidad, estamos teniendo muchísima actividad en la propuesta de ley de igualdad de trato. Estamos revisando la ley, haciendo enmiendas. Nuestras enmiendas de Red Acoge se van a poner en contacto con otras organizaciones para hacer una propuesta legislativa. Esto ya va a nivel muy técnico. También en cuanto a la normativa de extranjería estamos haciendo recomendaciones y cuando hace falta hacemos denuncias al defensor del pueblo y hacemos intervenciones en la medida en que podemos. El acceso a cuentas bancarias, que es un problema, no sé si os habréis llegado, ahora está se conoce mucho, las personas migrantes que no tienen acceso a cuentas bancarias por una serie de cosas y que eso les está impidiendo acceder a ayudas o incluso tener contratos o cobrar un sueldo. Porque entonces estamos ahí con el Banco de España, con el Defensor del Pueblo, con las oficinas bancarias. Todo esto trabajo en red con muchas organizaciones. No siempre coinciden las mismas. Unas están unas, otras están otras. El acceso a la justicia, que eso es un problema serio. La vacunación contra la COVID también. Estamos viendo cómo en cada comunidad autónoma se está planteando y compartimos esa información y hacemos acciones respecto a eso. Y muchas más. El debate de incidencia política, que lo lleva Paloma García, mi compañera Paloma, yo creo que son hiperactivos. Yo no sé cómo les da tiempo a hacer todo lo que hacen. ¿Y qué nos preocupa? ¿Y por qué es necesario afrontar estas cosas con el trabajo en red? Por una parte, la infradenuncia. No nos llegan los casos de discriminación. Lo hablábamos antes aquí. Puede ser por miedo. O sea, es que, claro, tenemos el caso de una migrante que llega a denunciar un caso de abuso sexual y le abren expediente de expulsión. Eso es habitual. Puede ser por desconfianza. Puede ser por naturalización. Bueno, sí, me han llamado negro, pero es que es normal. En fin. Entonces la infradenuncia nos preocupa, estamos trabajando en ello. Que en todas las líneas que os hemos esto digamos que son líneas transversales. En todo lo que estamos trabajando, que os he contado, pues incidimos en esto. La interseccionalidad nos preocupa mucho. Mujer, negra, lesbiana, tiene todas las papeletas para ser discriminada y además es una cosa que se amplifica. La impunidad, y estamos dudando mucho en poner esto y esta noticia, pero realmente es que me duele. ¿Cuántas veces nos pasa que llega un caso a la justicia y, por ejemplo, con lo de los menas del cartel de Vox, la justicia dice que son un evidente problema social y político? Los niños. Entonces, pero es que el otro día nos llegó un caso de una pareja rumana gay que han ido para celebrar su boda en un establecimiento y les han dicho que no por rumanos y por gays, pero luego la jueza dice que no hay indicios de discriminación. Entonces, de eso tenemos mucho, todos los días. Y es una impotencia que es muy duro. Y luego otra cosa que nos preocupa a todas es los discursos y delitos de odio en medios y redes sociales. Y además, que esa es la investigación que queremos hacer con la Facultad de Sociología, es cómo de las redes sociales se está pasando a los medios. Porque ahora cada vez la línea se desdibuja más entre periodismo y opinión, entre redes sociales y medios de comunicación. Y que estamos ahí también viendo cómo un discurso de odio, primero, nunca se considera delito de odio, siempre hay miles de matizaciones que nos impiden llegar a una denuncia, a una sentencia, y por otro lado, cómo se están expandiendo y se están naturalizando esos discursos de odio, que es muy preocupante.
Y más o menos eso es. No sé si era lo que queríais. Muchas gracias. Te quito esto. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí todos, además en un momento en el que parece que estamos saliendo de estas, aunque la incidencia está subiendo bastante. Bueno, cuidémonos todos y ya hay ganas de que empecemos a reunirnos en espacios así. Mi ponencia y mi exposición va a ser más bien una parte teórica por aclarar y expresar un poco el tema del discurso antidiscriminatorio y algunas veces teniendo en cuenta también que el discurso de odio y el racismo, ¿no?, viene de una cuestión histórica que está bien recordar de vez en cuando por qué estamos aquí, por qué se bloquean ciertas cuestiones, tanto en las administraciones como en la sociedad, ¿no? Porque hay una cuestión estructural que también hay que entenderla y expresarla. Por el tiempo que llevamos en la Dirección General de Igualdad de Trato, no hay como, digamos, un histórico largo en el que pueda contaros muchas cosas, pero sí que es verdad que estamos emprendiendo, ¿no?, dentro de la dificultad que pueda haber a nivel de recursos, de personal. Estamos tratando, porque es una cuestión que nos cruza la vida, estamos tratando de llevar a cabo las políticas públicas dentro de la administración en la medida que se pueda, ¿no? Y teniendo en cuenta también que es importante el tema de la representación, de la diversidad étnico-racial, porque es un eje que no estamos implementando en las políticas porque no se está trabajando, no se conoce y hay que hacer muchísimos esfuerzos en él, ¿no?, en este tema de la igualdad de trato y sobre todo por razones de origen racial y étnico, que es la línea de trabajo que tenemos. Por lo que va a ser una exposición más bien leída, que perdonadme en ese sentido, y que bueno, que más o menos iremos parando y al final del todo, si hay alguna cuestión que creáis que puedo aclarar, pues la aclaramos, ¿no? Y que nada, muchísimas gracias por estar aquí y haberme invitado, porque también es una oportunidad para que se entienda, ¿no?, lo que estamos intentando hacer dentro de las administraciones públicas, ¿no? Y me centraré en la línea de trabajo, sobre todo en las políticas que estamos llevando a cabo en la Dirección General de Igualdad de Trato. El compañero ha hablado del Consejo, les explicaré también algunas cuestiones del Consejo, porque entendemos que puede constituir un vector de cambio dentro de las administraciones y que hay muchas transformaciones pendientes en la sociedad española, tanto a nivel de educación como en otros ámbitos, y teniendo en cuenta la diversidad y, por supuesto, la perspectiva de la diversidad étnico-racial y con el sentido de la interseccionalidad, que es una cuestión que nos preocupa enormemente. La dejas ahí. Sí, eso es. Bueno, pues he dividido mi exposición en 3 espacios, en 3 parcelas, y voy a hablarles de ellos. El primero, resumiéndolos un poquito y luego desarrollando un poco más adelante. El primero es el racismo en España desde un enfoque de políticas públicas. El 3, ¿no? Es eso, ¿no? Es eso, ¿no? Y que bueno, donde abordaremos la conceptualización del racismo y su relación con el colonialismo, porque es importante recurrir a la historia y las diferencias entre las políticas antidiscriminatorias y las políticas antirracistas, siendo estas últimas en un reto más que una realidad, como entenderán. Y en segundo lugar, quiero hablarles también de las políticas de lucha contra la discriminación por origen racial en España, donde abordaremos el marco europeo de las políticas antidiscriminatorias, que es como se plantea, y la transposición en nuestro Estado español, centrándonos en concreto en aquellas que estamos llevando a cabo desde espacios como la Dirección General, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, hablar de las políticas públicas en el Consejo, que lo ha comentado antes el compañero, para la eliminación de la discriminación racial, este organismo desde cuándo existe y por qué, y que sabemos
que ha sido a través de la Directiva Europea 2043, es un organismo de igualdad que antes no teníamos en nuestro país y que existe actualmente. En un segundo punto hablaríamos del impulso de las políticas desde la propia Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial. Para la conclusión, hablar por último, a modo de conclusión, expondré algunas reflexiones y retos que tenemos por delante por la lucha antirracista. Bueno, pues en primer lugar, decirles que hablando del enfoque de políticas públicas, que es la tercera diapositiva, ¿vale? Las luchas del racismo en nuestro país, en España, se plantean en un marco de políticas antidiscriminatorias, como antes he expresado, por el origen racial o étnico, entendiéndose esto como la idea de que el racismo surgió como una categoría a partir del proceso colonizador en el siglo XV, y además esto lo expresa muy bien Grossfogel en sus estudios, ¿no? Y es un planteamiento que está ahí, que hay que recurrir a la historia para recordar qué es esto del racismo, ¿no? Como sabemos, la deshumanización fue el punto de inflexión en la manera en la que se gestionó, ¿no?, este surgimiento histórico del racismo como la primera categoría social inventada también por la modernidad. Por lo que el marco de mi exposición, me entenderéis, de mi propia experiencia, partirá de ahí, y la conciencia, por supuesto, de formar parte de los grupos poblacionales que viven discriminación racial, a pesar de la representación en el Ministerio de Igualdad que estoy haciendo en este momento. Por otra parte, entendamos también que el peso de la colonialidad del poder genera, desde mi punto de vista, en el sistema, que el sistema actúe de contrapeso a la hora de poner en valor mecanismos de lucha contra el racismo, y esto lo vemos todos los días y ahí están los ejemplos que no hace falta ni que se los repita, ¿no? Sabemos también que a día de hoy, en el contexto español, no tenemos todavía un corpus extenso, profundo de estudios de la perspectiva étnico-racial, y esto lo sabemos. Por tanto, a la hora de problematizar las prácticas sociales, políticas y jurídicas en las cuestiones derivadas del racismo estructural o sistémico, nos faltan muchísimas parcelas, muchas herramientas a la hora de trabajar y actuar. Y los debates públicos, como bien sabéis, sobre el racismo son escasos y apenas se dan, y cuando se generan se hacen de manera puntual, tampoco se hacen, porque ahora mismo estaba explicando el compañero el tema del cartel, se hacen de una manera bronca, desde el discurso de odio, desde el escenario que tienen algunos políticos de lanzar mensajes de odio a la sociedad, etcétera, etcétera, y esto ni siquiera cuando era más pequeña, porque recuerdo haber vivido en este país en los años 70, que ya tengo unos cuantos años, y de verdad que lo que se está viendo actualmente es impresionante y me genera pánico, la verdad, ¿no? Y bueno, como consecuencia de la entrada de España en la Unión Europea, sabemos que en el año 1986 se empezó a gestar esta implementación de cambios de políticas públicas con la perspectiva de derechos antidiscriminatorios, y estos cambios empezaron a notarse sobre todo en la década de los años 90, además una década económicamente bastante bollante en el que vinieron mucha gente inmigrante a nuestro país a trabajar, ¿no? a trabajar en aquellas parcelas que no queríamos hacer las propias españolas y los propios españoles, no hace tantos años, y yo creo que eso lo recordamos todos, ¿no? Y en ese sentido, la transposición de la Directiva Europea 2043 supuso un avance enorme en un contexto sobre igualdad racial en nuestro país. La entrada de España en la Unión Europea generó y fortaleció, desde luego, la narrativa de los derechos humanos, que se estaba tratando de abrir un país, ¿no?, hacia el exterior, que había vivido una etapa dictatorial, que bien sabemos, quería ser democrático, y todo el mundo en España entendía perfectamente que teníamos que ser un país con compromiso hacia los derechos humanos, y éramos una ventana abierta al futuro. Y desde este prisma, por el que se establece desde luego todas las políticas
y se hacen desde tres intervenciones diferentes según los estudios de Sebastiani. Por una parte, se abre una agenda de política de reforma, políticas a nivel moral, ¿no? Y otra estaría orientada desde la sensibilización de la ciudadanía y a desmontar estereotipos y prejuicios. Y la tercera ocuparía un marco jurídico posibilista y de demandas legales por parte de las víctimas. Puedes ir pasándola, porque luego el tema de la... Sí, sí, vale, bien, pues sí, ves que... Porque yo con este tema me voy muy... Bueno, de verdad que me pierdo cuando... Vale. Bueno, pues en estas definiciones adoptadas durante esa época y la normativa es totalmente antidiscriminatoria y que lo vemos actualmente, existen dificultades muy concretas que contrastan con el marco legal a la hora de aplicar la norma, porque apunta a la minusvaloración de la dimensión institucional y estructural del racismo. Desde esta perspectiva legalista subestima el componente histórico del racismo, como bien sabemos y se está viendo, y se desdibuja casi totalmente el reconocimiento de su dimensión colectiva. Pues pasamos a hablarles ahora de la segunda... Pásale a ver. En ese sentido, la conferencia de Durban en su momento fue todo un hito en la lucha contra el racismo. Esta conferencia se celebró en Sudáfrica en 2001 y constituyó, por supuesto, uno de los mayores logros en materia de derechos humanos, y no en términos de resultados inmediatos, sino en dos procesos muy claros. Por un lado, generó, desde luego, un profundo debate sobre el racismo como una estructura y sobre las consecuencias y las causas actuales, también por la movilización que en ese momento se logró en todo el mundo. Además, tuvo un notable impacto en la lucha contra el racismo y se dejaron ver algunos de los materiales como impulsadores de políticas públicas en casi todos los países, ¿no? Pasamos ahora a hablar de las políticas de lucha contra la discriminación racial en España. No sé si sería el siguiente, quizás. Eso es, vale, perfecto. Estas políticas antidiscriminatorias, como antes hemos explicado, que se han llevado a cabo en el contexto español, tienen una relación muy estrecha con el marco europeo, como venimos diciendo, donde el concepto antidiscriminatorio juega un papel muy importante. En ese sentido, la Directiva Europea 2043, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación, y también por el origen racial o étnico, marcó un hito en las políticas públicas y en el desarrollo de la norma antidiscriminatoria. Eso es. Muy bien. De este modo, se produjo la idea de la normalidad no racista en nuestro país y que se define, por tanto, que el principio de igualdad de trato como la ausencia de toda discriminación. Además, obligaba a los Estados, por supuesto, a tener un organismo de igualdad como el Consejo, como el que tenemos ahora, independiente, que esto ya lo matizaremos y volveremos sobre ello, para realizar estudios, informes, formular propuestas legislativas y prestar asistencia a las víctimas de discriminación racial. A este mecanismo de lucha contra la discriminación es el consejo del que antes ha hablado el compañero, de la eliminación de la discriminación racial o étnica en nuestro país. Es un marco de establecimiento, como les he explicado, de la Directiva Europea 2043. En ese sentido, y bajo el prisma, se anunció el mandato de la Unión Europea y se creó el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se convertía en el primer organismo de igualdad en nuestro país en el año 2009 y se adscribió al Ministerio en aquella época de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades. Con la creación en el 2020, el año pasado, del Ministerio de Igualdad y la Dirección General específica en materia de igualdad de trato, que tengo la fortuna de ser la directora, el Consejo pasó a adscribirse a esta última.
Para esta dirección es muy importante que este Consejo se dote, desde luego, de una mayor representatividad de la diversidad étnico-racial. La representación en la presidencia del Consejo de la eliminación de la discriminación racial recae actualmente en una persona afrodescendiente, que es Antumi Tuasille. Asimismo, uno de los retos que tenemos que llevar a cabo es el cambio, la modificación del Real Decreto del Consejo para aportarlo, desde luego, en el contexto actual y ampliar la base de su participación, permitiendo asimismo la participación en este organismo de más organizaciones en representación de los propios grupos poblacionales que están viviendo racismo y discriminación racial, ¿no? Qué mejor forma. Y por otro lado, una de las principales problemáticas que encontramos es la falta de conocimiento de este Consejo y su labor y la labor que desarrolla, por lo que desde el nombramiento de su presidente, Antumi Tuasille, estamos tratando de impulsar las actuaciones del Consejo y sobre todo a darle mayor difusión en las campañas de comunicación y reforzar todas sus funciones. Como ha comentado antes el compañero, estamos continuamente reuniéndonos, viendo la manera en la que este Consejo puede ser útil o puede ser mucho más útil a la sociedad, ¿no? Actualmente las competencias del Consejo digamos que se resumen en 3 líneas, que son la realización de informes, que estamos realizando informes, emitir recomendaciones también en leyes, medidas de actuaciones, etcétera, y prestar asistencia, por supuesto, a las víctimas de discriminación racial y étnica, que es la función principal de este organismo. En lo relativo a los estudios, en este año 2020, siendo presidenta del Consejo Ángeles Solanes, se retomó y se amplió significativamente el estudio sobre la percepción de la discriminación racial o étnica por parte de sus potenciales víctimas, ¿no? Y este estudio es de carácter longitudinal, se viene haciendo, se realiza desde el año 2013, siendo su antecesor en el año 2010. Todos esos estudios están en la misma página del Consejo, donde se pueden descargar, se pueden ver y que se siguen haciendo todos los años. Sobre las recomendaciones que emite el Consejo, desde el año 2020 se han reactivado estas también, ¿no? Esta competencia, y se ha emitido un total de 4 recomendaciones, que no es fácil hacerlo porque el Consejo es un órgano colegiado, que hay que llegar a acuerdos a la hora de plantear cualquier iniciativa dentro del propio Consejo, ¿no? Las recomendaciones se consensúan, se llaman a todas las organizaciones que forman parte del Consejo para que se llegue a acuerdo, ¿no? Y la primera recomendación de este año fue en el contexto de la pandemia para evitar actitudes y discursos discriminatorios. La segunda sobre la situación de los asentamientos en condiciones deficientes de habitabilidad. Hemos estado en Almería visitando los asentamientos y me voy a ahorrar las palabras que podría decirles aquí por la responsabilidad que tengo, y es verdaderamente tremendo que podemos tener un espacio de convivencia en este país democrático de derecho, que haya personas como en esas zonas viviendo. Pues también se va a llevar a cabo se ha hecho una recomendación. Y la tercera es la actual situación de personas migrantes en Canarias, que también hemos emitido una recomendación. La cuarta fue a raíz del asesinato de Jules Vidal en Murcia y el fomento del discurso racista y las agresiones que se están produciendo últimamente, y no solamente en Murcia, ¿no? En lo referente a la tercera línea de actuación de atención a las víctimas de discriminación racial, es una de las principales y más importantes funciones de este organismo, que posee un teléfono de atención a las víctimas, el 900-203-041. Queremos ampliarlo, queremos trabajar con las organizaciones para ver de qué manera se puede conocer mucho más este servicio de atención, que es el principal eje de trabajo de la Dirección General y, por supuesto, del Ministerio, que se conozca más. Uno de los principales problemas, que también lo ha comentado, es la lucha contra la infradenuncia.
¿Por qué creemos que está ocurriendo esto? Puede ser por la desconfianza que tienen en las instituciones, ¿no?, en las personas, de llevar a cabo una denuncia en un momento determinado, que pueden pensar que no merece la pena o que no va a llevar a ningún sitio. Y sabemos que para luchar contra la infradenuncia es necesario abordar integralmente los problemas de racismo que originan estas cuestiones. Ya ha contado también el compañero la historia de esta mujer en Valencia que fue a poner una denuncia por una agresión y que se le incoa un expediente de expulsión, ¿no? Esto también está ocurriendo, ¿no? ¿De qué manera podemos cambiar todo esto? Estamos verdaderamente preocupados y queremos hacerlo, ¿no? Un segundo elemento a la hora de establecer mecanismos de lucha contra la discriminación racial es la Dirección General de Igualdad. También es un hito porque no existía antes. Sería la siguiente disposición, a lo mejor, puede ser, sí. General, eso es. Como hemos comentado, en la segunda fundación es del 2020, en la estructura general del Ministerio de Igualdad, aparecen una serie de direcciones, entre las cuales se encuentra la Dirección General específica en materia de igualdad de trato y diversidad étnico-racial. Y esto ha significado un hito, desde luego, en el Gobierno, puesto que nunca antes se había tenido una instancia gubernamental que luchara directamente de esta manera por la eliminación de la discriminación racial, ¿no? Las competencias de la Dirección General, le corresponde a la Dirección General la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y no discriminación y la eliminación de toda clase de discriminación de las personas por razón de origen étnico, origen nacional, religión, creencia, ideología, edad, enfermedad o cualquier otra personal o social. Esos son los 4 o 5 motivos de discriminación que lleva a cabo a nivel de competencias la propia Dirección General, aunque de momento solamente estamos centrados en la étnico-racial porque no tenemos recursos y faltan también recursos humanos en ese sentido para poder llevar a cabo todo el espectro de las discriminaciones que tenemos que trabajar, ¿no? Podemos sintetizar pues el trabajo de la Dirección General en los siguientes puntos. Un impulso normativo, como es el ejemplo de la Ley de Igualdad de Trato, que ya ha comentado también el compañero, en el que estamos trabajando desde el minuto 1, desde que llegamos a la Dirección General. La ley tratamos de impulsar una ley integral contra el racismo, desde luego, a partir de sentarnos con las organizaciones sociales, las organizaciones con las que estamos trabajando en el Consejo, a partir de observar realmente si esa ley se puede llevar a cabo, si tenemos el escenario para hacerlo, si merece la pena, si es necesaria, etcétera. Hay un segundo enfoque que estamos trabajando también, que es la pregunta sobre origen étnico en las estadísticas, en los estudios y en las encuestas, que lo voy a desarrollar un poquito más adelante para que se entienda por qué, ¿no? Y esta pregunta sobre origen étnico se haría siempre por el tema de los datos desagregados por este origen étnico en las políticas públicas, porque sin ellas no tenemos datos, no sabemos qué está pasando con la gente que vive discriminación, así de claro y sencillo, ¿no? Y luego también está la parte de la elaboración de los informes, también una parte de comunicación e incidencias y de sensibilización, como llevamos a cabo la Semana Antirracista, que nunca antes se había hecho en un organismo público como hicimos, y que fueron mesas muy interesantes, y de ahí se sacan bastante trabajo a nivel de cómo plantear futuras cuestiones, ¿no?, respecto a al racismo. Estuvimos también en los asentamientos, y un último punto sería el tema de la educación, que nos preocupa enormemente. Se ha dicho aquí que la educación es fundamental para eliminar las discriminaciones, las líneas de trabajo que se están planteando, y queremos, por supuesto, meternos en ello, aunque no hemos podido de momento. Lo que hemos hecho ha sido dibujar unas líneas de trabajo con respecto a esto, ¿no?
En cuanto al impulso normativo, como he comentado, estamos valorando la posibilidad, ya lo he dicho antes, de poner en marcha junto a las organizaciones una ley contra el racismo, y hemos realizado muchas aportaciones y mejoras a la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, actualmente en el de trámite en el Congreso, y que enmarca la línea de derecho antidiscriminatorio, ¿no? Llegará ahora un proceso largo de enmiendas, etcétera. Y en cuanto a la apertura sobre la pregunta por origen étnico en las estadísticas, en los estudios, estamos profundizando en este tema debido a que queremos que se planteen políticas públicas a partir del momento en que se tienen datos, ¿no? Y la manera de hacerla, por lo menos lo que nos están diciendo los expertos, ya que estamos empezando a bajar ese debate, y que se haría esto, desde luego, con el principio de voluntariedad, de autoidentificación y de anonimato, siempre siendo necesario contar con este tipo de información estadística para la elaboración de políticas públicas, porque de lo contrario no se puede evaluar, no se puede saber exactamente, ni identificar ni profundizar sobre las discriminaciones por origen racial o étnico, y desde una perspectiva interseccional que están viviendo mucha gente, ¿no? ¿Para qué? Con la finalidad de obtener estos datos desagregados, y que mayormente sufren algunas poblaciones con mayor asiduidad como víctimas de discriminación. Y tener sobre todo también, y además, más información sobre las brechas de implementación o implementación inadecuada de las brechas sociales, económicas, políticas y culturales que viven grupos poblacionales en nuestro país. La exigencia para contar con estos datos planteados se hace a través de los grandes organismos internacionales. No es porque sea un capricho ni de las organizaciones con las que trabajamos ni del propio gobierno, sino que fue, por ejemplo, una línea de trabajo muy importante en la tercera conferencia de Durban. Se especificó perfectamente que si no se tienen datos a nivel étnico, no se puede saber exactamente la problemática discriminatoria que viven determinadas poblaciones. Y por cierto, España tiene datos de su población inmigrante, pero no tiene datos de la población a nivel étnico-racial, y se nos sigue extranjerizando a muchas de las personas que somos españoles, y que necesitamos esos datos para saber exactamente cuánta gente llega a la universidad, en qué tramos de la vida se está viviendo esta discriminación. Naciones Unidas lo está pidiendo a través del Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial. A nivel de la Unión Europea, el Plan Antirracista del 2020-25 también es una línea que se expresa claramente que se necesitan datos étnicos como una perspectiva. En cuanto a los estudios, por su parte, en relación a la tercera línea de trabajo, en el marco del Decenio Internacional, que es una de nuestras líneas de trabajo afrodescendiente de 2015 al 2024, proclamado por la ONU, por las Naciones Unidas, el Ministerio de Igualdad se ha comprometido a trabajar, desde luego, en la línea de los objetivos que se están planteando para este decenio, sobre todo en lo que se refiere a promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad y de las herencias culturales de los pueblos afrodescendientes y su contribución al desarrollo de la sociedad, ¿no? Hasta el momento se han impulsado 2 estudios, uno de ellos me lo he traído aquí, 2 estudios en la Dirección General de Igualdad de Trato. El primero de ellos es la aproximación a la población africana y afrodescendiente en España, identidad y acceso. Es este estudio que se puede descargar en la página web del Ministerio de Igualdad, puesto que la propia Dirección General, de momento todavía no tenemos página web, y bueno, ya se andará, estamos en ello también. Lo podéis bajar es un estudio que nos ha dado bastantes datos y ha sido refrendado por María Ángeles Cea de Ancona, que es muy conocida, María Ángeles, y Miguel Cea de Valles. La novena diapositiva, vale, perfecto, ya está, vamos bien, ¿no?
Bueno, pues el segundo estudio cuya elaboración se prevé se va a llevar a cabo dentro de poco, este año, antes de que se acabe, si es posible, es sobre el análisis de la discriminación interseccional que afecta sobre todo a mujeres africanas y afrodescendientes, que en ese sentido no hay un estudio parecido, a no ser que aparezca estos días y no me haya enterado, ¿no? En España por lo menos, así como el abordaje de las identidades, la memoria de las víctimas. Y queremos hacer otro estudio en ese sentido y estamos en ello. Y por otro lado, y en relación con nuestro trabajo realizado en el Consejo, se ha establecido la necesidad de llevar a cabo también este año un estudio en el ámbito de la vivienda y los asentamientos, ¿no? Que antes les he comentado que los visitamos en torno a posibles víctimas de discriminación racial, ¿no? Sin duda, todas estas líneas de trabajo que estamos tratando de llevar a cabo han ido acompañado, por supuesto, de actividades de sensibilización, de incidencia y sensibilización por parte de la Dirección General. En términos muy generales, se han llevado a cabo acciones simbólicas, que también les voy a contar, muy interesantes, por primera vez, porque antes no se habían hecho en una institución gubernamental. Se realizó entre los días día 25 de marzo, Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Personas Esclavizadas. Guardamos un minuto de silencio en la puerta del Ministerio de Igualdad en memoria de todas las víctimas, de todas las atrocidades que se alzaron contra estas atrocidades, ¿no? como fueron la esclavitud, ¿no? Y las víctimas de esta esclavitud, ¿no? Nunca antes, en ningún ministerio, en ningún organismo público, que la cuestión simbólica también es importante para la memoria, de resarcir la memoria de alguna manera de las víctimas y reconociendo, ¿no? nuestra responsabilidad en ese sentido, también es una forma de reparar, ¿no? Es importante hacer hincapié en el hecho de recordar esa fecha, es reafirmar nuestro compromiso con la memoria histórica de nuestro país, y asimismo se realizó otro minuto de silencio por la primera víctima que se reconoce como una víctima del racismo en nuestro país, el caso de Lucrecia Pérez, que fue asesinada por mujer negra, por pobre y por inmigrante, ¿no? Fue el primer caso reconocido. También guardamos un minuto de silencio en la puerta del Ministerio, y esto, pues, para las víctimas, para las familias, es algo muy importante, como imaginaréis. Por otra parte, y por primera vez, se han llevado a cabo las primeras jornadas antirracistas en nuestro país, igualmente, ¿no? Se celebraron en el Ministerio entre el 22 y el 25 de marzo, dentro de la fecha del 21 de marzo, que es el Día Internacional contra el Racismo, ¿no? Y donde contamos con la participación de innumerables ponentes en el ámbito internacional, el nacional y de las organizaciones civiles sobre diversos temas de lucha contra el racismo. Estuvimos abordando toda esa semana, ¿no? Y el quinto punto que quiero hablarles también, que es uno de los más importantes, y bueno, más importantes, son todos importantes, pero la educación es fundamental. Estamos empezando a trabajar en esta línea y nuestro gobierno debe, por supuesto, llevar a cabo una revisión profunda de los materiales escolares, educativos, para asegurarse que reflejan con precisión, por supuesto, los hechos históricos relativos a las tragedias y a las atrocidades del pasado, en particular a la esclavitud, la trata de esclavos africanos y el colonialismo, a fin de reconocer, por supuesto, los efectos adversos, históricos y contemporáneos de las personas africanas y afrodescendientes en todo el mundo, así como evitar también los estereotipos y la tergiversación y falsificación de esos hechos históricos que se produjeron y que podrían propiciar, por supuesto, y propician el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia. Asimismo, se hace necesario hablar de la participación de nuestro país en esos hechos históricos. Se debe dar una mayor visibilidad a la historia y a la cultura de los afrodescendientes a través de la investigación, que hemos dicho que hay poca, y la educación, la inclusión en los planes de estudios, en los museos, en los monumentos, en las artes visuales y en otros medios.
El profesorado, que también ha salido antes, debe contar con la formación adecuada para hacer frente a la diversidad étnico-racial en nuestras aulas. Asimismo, es nuestro compromiso comenzar a impulsar, ya lo he dicho antes, una ley antirracista, de carácter antirracista, más allá de una ley antidiscriminatoria y general. La integración de la historia del pueblo gitano en los programas escolares es una recomendación del Consejo de Europa, adoptado, por supuesto, por el Comité de Ministros. Insta a los Estados miembros a promover la integración de la historia de los gitanos en los programas escolares y en los materiales pedagógicos, reforzando, por supuesto, así la comprensión sobre la presencia histórica de personas gitanas en nuestro país y su contribución al patrimonio cultural europeo, subestimado hasta el momento en las enseñanzas formales y contribuyendo a combatir de esta manera el antigitanismo. La recomendación invita a la revisión de los materiales metodológicos, pedagógicos, actuales, con el propósito de eliminar estereotipos, así como la reparación, preparación y desarrollo de otros nuevos enfoques en cooperación con la propia sociedad civil. Propone incluir en las enseñanzas el holocausto contra el pueblo gitano, integrando actividades conmemorativas del mismo. Voy terminando. En cuanto a las conclusiones, 20 años después de la conferencia histórica de Durban contra el racismo, hemos podido ver cómo un acto de injusticia ha levantado a la gente en el mundo entero, dándose protestas masivas en todos los lugares, desde Estados Unidos a España y también en el resto de Europa, cuando fue asesinado George Floyd en las manos de un policía de Minneapolis, ¿no? Nos volvió a poner, desde luego, las consecuencias, encima de la mesa, las consecuencias del racismo sistémico que perjudica a millones de afrodescendientes en el mundo y a otros grupos víctimas asiduas del racismo a lo largo del mundo. Hay que pensar que la discriminación racial sistémica es una cuestión que trasciende a cualquier expresión de odio individual y debemos entenderla como una problemática inserta en varias instituciones del Estado y, por tanto, en muchas tomas de decisiones que realizamos en nuestro día a día, y hay que seguir trabajando en la construcción de una sociedad, por supuesto, cada día más justa, más inclusiva y que ponga en valor las aportaciones positivas de la diversidad étnico-racial. Y a este respecto quiero resaltar el trabajo, por supuesto, de las organizaciones compuestas por personas del pueblo gitano, del pueblo africano y afrodescendiente, de los pueblos árabes, musulmanes, asiáticos, de migrantes, refugiados y al resto de organizaciones de nuestro país, defensoras de derechos humanos y antidiscriminatorios. Muchísimas gracias. Yo sola aquí, Santiago, si te subes, mejor, ¿no? Digo yo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todas las ponentes y los ponentes. Yo tengo una pregunta para Rita. Preguntaros desde la Dirección General, bueno, desde el Gobierno de España, estoy aquí. En concreto para el ámbito, porque una de las dificultades que has comentado es la falta de estudios, la falta de conocimiento sobre la realidad, ¿no?, de la diversidad étnico-racial en España. Aparte de los estudios que estáis haciendo desde la Dirección General que encargáis directamente, ¿os habéis planteado alguna convocatoria específica? Digo, porque como estamos en el ámbito universitario, de proyectos de investigación sobre esta cuestión. Eso sería una pregunta. Y relacionado con esto,
por ejemplo, el Instituto de las Mujeres tiene una convocatoria también de actividades universitarias en el ámbito de la igualdad de género. No sé si también desde vuestra dirección general estáis planteando algo similar, ¿no? Que sirven, por un lado, para trabajar estas cuestiones dentro de la universidad, pero también por este impacto que tiene la universidad en la sociedad en general. Estaba comentando, así sí, ¿no? Que estamos ampliando el marco de, digamos, de trabajo que vamos a hacer dentro que vamos a llevar a cabo dentro de la dirección general. Primero porque es una dirección general muy pequeñita, tiene muy poquitos recursos y, como verás, las competencias son estas, o estudios, o en la normativa, en la legislación, o hacer estudios determinados como estamos haciendo ahora. Y un marco es la universidad, aunque no lo hemos planteado de una manera todavía, digamos, serena, sentada, para ver de qué manera podemos trabajar con la universidad. Sí que es verdad que individualmente hemos trabajado con personas que pertenecen al mundo académico, como es el caso de Ángeles, que fue la que dirigió el estudio, hizo el último estudio que hemos hecho, el primero de ellos, ¿no? Y está aquí, cada vez que hablo de él. Está en la página web, la podéis bajar, es la aproximación de la población africana afrodescendiente en España, identidad y acceso a derechos, ¿no? Y sí que es verdad que seguramente se abrirá la vía de trabajar con la universidad en algún momento, estoy convencida. Lo que pasa que ya te digo, ¿no? Todo depende también de los recursos económicos y los recursos humanos que tenemos. Tenemos muy poquitos recursos humanos, hasta hace poco éramos 3 personas, por lo menos ahora ya se ha aumentado a 6, lo que es la RPT de la Dirección General, y vamos abriendo líneas de trabajo, ¿no? Yo te acabo de comentar que estamos pensando en esa ley integral contra el racismo. Por supuesto, nos hará falta todo el mundo para que esa ley se trabaje, desde el ámbito universitario, desde las organizaciones, desde todas partes. O sea que no se ha abierto todavía, pero sí que es verdad que es una de las vías que tenemos pendientes para ponernos a trabajar, ¿no? Y ahora de momento estamos trabajando sobre todo con ONGs, con organizaciones pequeñas, que también queremos de alguna manera que organizaciones pequeñitas que no han tenido la oportunidad de acercarse, ¿no? De abrir una vía, digamos, con el encuentro del gubernamental. Estamos tratando que a través del Consejo, cambiando por ejemplo el Real Decreto, ¿no? Para que se puedan integrar también en esas organizaciones, no solamente organizaciones entre comillas blancas, sino organizaciones que pertenezcan también a la diversidad étnico-racial, como es el caso ahora de que el presidente del Consejo es una persona africana afrodescendiente, ¿no? O sea, eso también es algo que hay que valorar, porque está en la calle, está en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, pues la perspectiva étnico-racial hay que empezar a implementarla en todas las líneas de trabajo, en educación, y ya me he enrollado y lo siento. Bueno, quería daros las gracias a los 3. Qué pena que ya no esté Ruth, por las ponencias, y estoy aprendiendo muchísimo. Estoy feliz de estar aquí hoy. A mí me preocupa, creo que nos preocupa a todos. Todos los que estamos aquí ya estamos más que convencidos y sabemos lo importante que es la integración de todo el mundo, porque todos somos iguales. Pero ¿qué ocurre con ese 20%, decía Ignacio, que yo creo que es más, me temo, que realmente no está por la labor? Habéis dicho que la formación es muy importante, no podría estar más de acuerdo, la educación también, pero por ejemplo cuando el niño o la niña recibe una educación en el cole y llega a su familia y la familia le tira por tierra todo eso que le han contado en el colegio, ¿cómo podemos atacar eso o atajarlo? A mí es que me preocupa muchísimo y me asusta mucho el cariz que están tomando la situación actualmente. Cuando has puesto el anuncio de Vox ya me has... Vamos... No sé si se puede contestar a esto, yo creo que no, pero... Contestar los dos. Yo creo que además, Santiago lo comentó antes, la línea de la sensibilización, y la otra compañera también lo dijo, es muy, muy importante, ¿no?
tenemos que ser imaginativos, tenemos que pensar que las sociedades evolucionan, que estamos en un momento complicado, difícil, ¿no? En el que el discurso de odio incluso se aplaude por algunos representantes políticos, ¿no? Y es un tiempo feo, ¿no? Pero bueno, yo creo que somos capaces de enfrentarnos a esto y más cosas, ¿no? Entonces, seamos imaginativos, trabajemos la inclusión, trabajemos la sensibilización. Aquí está Patricia Roku, que ha trabajado una guía, ¿no?, universitaria impresionante, ¿no?, sobre todo esto, y yo me imagino que se ha tenido que hacer un trabajo de campo, de sensibilización, y no tenemos otra. O sea, que hay que trabajar la sensibilización sí o sí para que estas cuestiones bueno, pues atraviesen de norte a sur a toda la sociedad. Sí, y en ese sentido también la educación a los más jóvenes nos parece súper estratégico, por eso ha sido la apuesta por el aprendizaje-servicio, porque es una forma de intervención mucho más profunda que una simple charla, que una simple taller de un par de horas, sino que aquí hay una implicación personal. Fundamental trabajar con los más jóvenes, pero es fundamental también trabajar con la población migrante, que también trabajar esa sensibilización dirigida a población migrante o población diversa, para que no se normalice según qué cosas. Y además, lo comentaba con lo de cuando hablas de las ONGs blancas, y que es verdad, tenemos que trabajar en el interior de nuestras organizaciones el protagonismo de la diversidad. Es decir, desde Red Acoge trabajamos con muchas personas migrantes, pero no sé, por una parte trabajamos para ellos, pero son ellos los que no visibilizamos, los gente que están trabajando, que son ellos los propios actores de los procesos. Hay que dar ese valor, hay que normalizar que personas de otros orígenes que no sean el blanco europeo estén accediendo a espacios de representación, de responsabilidad, etcétera. O sea, que yo creo que es un juego a varios niveles. Muchas gracias. Gracias. Por ahí hay una más. Vale. Bueno, muchas gracias a los dos por vuestra intervención. Y yo quería hacerte una pregunta, Rita, en torno a algo que tú has comentado y que me parece muy, muy importante, sobre todo de cara a las universidades. Yo en este curso lidero 2 proyectos, uno sobre profesorado con discapacidad y otro sobre estudiantado gitano en la universidad. Y en los 2 me encuentro el mismo gran problema, y es que no se sabe de quiénes estamos hablando, de cuántos estamos hablando. Entonces me parece muy importante eso que tú comentabas de registrar la presencia de estos colectivos en la universidad para poder diseñar políticas aplicadas, ¿no? En ese sentido, me gustaría que precisaras, si puedes, algo más sobre alguna actuación en concreto, sobre alguna directriz en concreto, si tenéis algún trabajo coordinado con el Ministerio de Universidades, no sé, en qué sentido os habéis planteado eso, porque creo que es la pieza fundamental para comenzar a caminar, ¿no? Pues en ese sentido estamos hablando todavía con el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y también con el ¿cómo se llama el instituto de recogida de datos? Sí, es el INE, ¿no? El INE y hay otro organismo también, ahora no me viene a la cabeza, con el que no es el de... Ay. No. Son dos organismos con los que estamos hablando. En el momento que me acuerde os lo comentaré. Y fundamentalmente estamos viendo de qué manera se pueden recoger estos datos. Como sabréis, sí que es verdad que no hay datos sobre origen étnico, y si tuviésemos estos datos seríamos más precisos a la hora de plantear políticas públicas. ¿Qué ocurre? Hay una parte de la población que no está de acuerdo con eso, porque se cree también que se puede estigmatizar, se puede localizar a las personas. Sabéis perfectamente lo que ha supuesto el holocausto del pueblo gitano, ¿no? Y hay mucha gente del pueblo gitano, y de hecho este debate se ha abierto en otros países como en Portugal y se paralizó en Portugal en un momento determinado porque la población no estaba de acuerdo, ¿no? Y también se ha hecho a nivel europeo. En el Reino Unido también se está llevando a cabo de alguna manera, ¿no?
Entonces, hay que plantearlo desde muchísima sensibilización y desde muchísima pedagogía, y sentándonos muchísimo a plantear mesas de debates por expertos, porque necesitamos datos. Si no tenemos datos no podemos obrar públicamente de ninguna de las maneras. Entonces, ese es, digamos, el recorrido que hemos hecho. Yo lo primero que hice cuando llegué a la dirección general, esos fueron mis primeros planteamientos, porque bueno, había asistido a unas charlas fuera sobre el tema, conocía el tema de Portugal, y yo creo que eso es un tema fundamental, y no porque lo diga yo, muchas organizaciones, las propias organizaciones gitanas, algunas de ellas, desde su seno interno, están planteando el que tiene que haber datos para que se planteen políticas públicas. Y estamos en un momento, en un inicio de esa propuesta, que aunque ya hemos caminado unos meses, tenemos un borrador de la propuesta, ya te digo, con INE y con la agencia, no sé qué de datos, con la agencia de protección de datos, no me salía antes. Entonces tenemos que sentarnos con los que nos ponen problemas y los que no nos ponen problemas para llegar a una. Entonces hemos tenido esa reunión y hemos tenido reuniones con más de 50 y tantas organizaciones, o sea, de todo índole, de todo, para ver, sobre todo, que sean ellos protagonistas de que esto hace falta, y si no hiciera falta, pues se aparcaría y ya está. O sea, que sean las propias organizaciones y las propias personas que están atravesadas por esta realidad, que sean las que vean la necesidad de que esto hace falta. Hay informes, ¿no?, de la FRA, hay informes de la ONU, además remitiendo, regañando de alguna manera a España, que tiene que tener datos de origen étnico. Entonces estamos, digamos, en el inicio. Yo creo que en algún momento sí que se hará mucho más extensible y se sabrá que este debate se está llevando. O sea que no hay otra forma de hacerlo. La campaña del orgullo del año pasado que hablaba de que somos heterogéneas. Yo creo que solo en la medida que nos visibilicemos todas las personas como heterogéneas, será posible que no nos importe visibilizarnos en la diversidad. Así que a ver si juntas podemos hacerlo, ¿no? La academia, la administración, las entidades, las asociaciones de estudiantes, aquí en la Complutense hay varias de diversidad. Y bueno, pues estamos dando pasitos adelante. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Muchas gracias a vosotros.